Hola, otra vez, buenas tardes al público. Vamos a continuar con este acto de presentación de las publicaciones del Instituto de Estudios Bolivianos. En la segunda parte vamos a presentar los cuadernos de investigación que son muy importantes, son resultado de investigaciones que realizamos los investigadores en el IED, pero también acogemos, invitamos investigadores de otras instituciones. Así que podemos tener una diversidad de opiniones. En primer lugar, voy a presentar al doctor Blitz Lozada, que va a hablar del cuaderno de investigación número 17, Educación a Distancia, trabajo que él ha preparado con mucho cuidado. Tiene que ver con la cantidad de instrumentos que hemos estado usando, especialmente de manera mucho más intensa en esta temporada de pandemia, que se refiere a los métodos y a las técnicas de educación a distancia. Doctor Blitz Lozada, adelante, por favor. Gracias, señora directora del Instituto de Estudios Bolivianos, señora Beatriz Rosels Montalvo. Estimados colegas, asistentes, señores y señoras, con la generosidad que siempre le caracterizó, mi amigo, colega, docente destacado y gestor de la educación, el doctor Emilio Oros Méndez, víctima fatal del coronavirus, en la presentación virtual de mi libro, el cuaderno de investigación número 17, Educación a Distancia, hoy presentado físicamente, el 26 de octubre del año pasado, dijo lo siguiente: la pandemia del coronavirus expandida a principios de este año ha obligado a la universidad más destacada de Bolivia a considerar la educación a distancia como la única modalidad viable para proseguir la formación de los futuros profesionales e investigadores, sin cancelar las actividades académicas. El texto de Blitz Lozada, entrañable amigo y destacado profesional, realiza de manera didáctica un recorrido ilustrativo de las etapas que tuvo la educación a distancia en el mundo, ofreciendo a los estudiantes que se forman referencias pertinentes, conceptos clave, datos significativos y una encomiable sistematización de la información histórica y tecnológica. El texto es útil para los lectores de mente acuciosa, particularmente docentes e investigadores que desarrollan su trabajo en la modalidad de educación a distancia o que investigan las temáticas vinculadas a ella, porque hoy dicha modalidad educativa ha cobrado gran relevancia. Considero personalmente que el libro del doctor Lozada constituye un aporte tanto a la comunidad educativa de la UMSA como a otras universidades, dentro y fuera del país. En particular, su mérito radica en que ordena el material de estudio presentándolo esquemáticamente, generando una motivación intelectual por continuar su tratamiento y profundizando la amplia diversidad de temáticas relacionadas con las ciencias de la educación. Al terminar su alocución en el último evento público al que se conectó, el doctor Emilio Oros Méndez afirmó: la amistad forjada durante mucho tiempo con el autor del presente cuaderno me ha motivado a seguir de cerca su trayectoria académica y profesional, caracterizada siempre por la meticulosidad en la investigación científica, cualidad que se repite en esta obra que el lector tiene entre sus manos. Finalmente, agradezco la oportunidad de compartir con los lectores la satisfacción de leer este trabajo. Felicito al autor por aportar intelectualmente a la comunidad universitaria y al público en general. De mi parte, en el breve tiempo que dispongo en la presentación física de mi libro Educación a Distancia, expreso mi agradecimiento póstumo al doctor Oros y, honrando su recuerdo por sus contribuciones educativas, me permito relevar lo siguiente.
El modelo tradicional y milenario de educación se resquebrajó por los cambios de la escuela nueva, se despedazó por las teorías conceptuales y se exiló filosófica y pedagógicamente por el modelo cibernético asincrónico. Hoy, en varios países desde hace décadas, se ha dado la revolución teórica de origen tecnológico, desplegando la era de la educación a distancia hasta el presente, intensificada al extremo por la pandemia, con el modelo asincrónico como irrecusable. Mi libro sirve a estudiantes que buscan licenciarse en ciencias de la educación y otras carreras, ofreciéndoles información esquematizada, ordena los materiales de estudio, presentándolos con textos, diagramas, dibujos y cuadros que condensan los contenidos teóricos y científicos. Genera una motivación intelectual por continuar el tratamiento de una amplia diversidad de temas relacionados con la educación. Es una guía para docentes de las cátedras en educación a distancia y ciencias afines. Su utilidad se amplía para la historia de la educación y la pedagogía, la filosofía educativa, el diálogo mediado y la autoformación. También los cambios tecnológicos, los métodos de enseñanza, los medios didácticos, los roles de los actores, los diseños curriculares, la gestión y la administración educativa. Además, para la elaboración de materiales programados. Personas con curiosidad allanarán sus dudas con información básica, comprendiendo la revolución paradigmática de la educación a distancia en pocas décadas, redibujando imaginarios y prácticas tradicionales, revolviendo contenidos, falseando teorías y auspiciando un mundo con formas nuevas educativas, intensamente tecnológicas y sustentadoras de la autonomía y la libertad de la propia formación. Mi texto es una guía para encarar los desafíos de la educación del futuro en Bolivia para docentes y especialmente para los estudiantes. La pandemia del coronavirus en la historia inmediata ha generado la necesidad de que la educación superior reglada valore la modalidad a distancia. En las universidades, la respuesta ha sido acudir a la tecnología y desplegar alternativas de formación virtual con estándares de calidad, dando curso a un conjunto grande y complejo de actividades académicas, procedimientos institucionales y funciones de los actores, sin afectar que las universidades cumplan su misión social principal, formar a los profesionales e investigadores del mañana. Hoy, las necesidades sociales e institucionales muestran que los docentes requerimos acreditar experticia no solamente en el uso de hardware y software reciente que permite la educación a distancia, sino competencias analíticas y reflexivas en torno al paradigma cibernético para el tercer nivel de licenciatura y para el posgrado. La experiencia de la UMS en educación virtual se dio desde fines del siglo pasado. La carrera de Ciencias de la Educación fue la primera en La Paz que ofreció programas de diplomado semipresencial y virtual con plataformas adecuadas. Los docentes y estudiantes de dichos cursos virtuales dispusimos de chats, foros, correspondencia electrónica grupal e individual, pública y privada, además de exámenes en línea y otros servicios notables que hoy parecen muy cotidianos, dando la impresión a los jóvenes de hoy de que existieron siempre. Como hoy son habituales la comunicación sincrónica con audio e imágenes entre dos o más usuarios. Las facilidades suntuosas de antaño se han convertido en recursos imprescindibles para responder a las necesidades emergentes por la pandemia, inclusive en los niveles primario y secundario. Se dan habitualmente sustentaciones virtuales de trabajos de grado como tesis de licenciatura, resolviéndose nuevos problemas, por ejemplo, sobre la solvencia académica del postulante. Con todo, aparte de instruir a los actores del proceso educativo en educación a distancia, se requiere normar al más alto nivel del sistema universitario boliviano las particularidades de la formación virtual como modalidad autónoma. Por la pandemia se dieron esfuerzos para obtener tecnología, la voluntad de no sentirse ridículo ante sí mismo por hablarle al monitor de una computadora recién adquirida. Son esfuerzos por aprender el uso de plataformas y aplicaciones, adquirir nuevas competencias formativas, incluyendo a los jóvenes de tercer nivel habituados al uso restringido, cotidiano y banal de sus teléfonos
teléfonos inteligentes. Sin embargo, pese a los esfuerzos en el proceso, también se dio que la pandemia ha sido utilizada como pretexto para reiterar actitudes antieducativas. Tal fue la situación extrema en la UNSA, dada por petición de la FUL de que el periodo 2020 se clausure con aprobación automática de todos los estudiantes, hayan participado o no en cualquier sesión presencial o virtual. Con todo, la pandemia ha permitido decantar la calidad formativa y el compromiso de los actores del proceso educativo. Ha generado efectos positivos como la clausura de festejos masivos donde cambiaban los excesos, mostrándonos también cómo la voluntad se yergue contra las condiciones sociales y económicas adversas de muchos estudiantes que tienen dificultades de acceso a la educación a distancia, peor aún en contextos económicos extraordinariamente difíciles por la pandemia. Para los docentes, el desempeño en la modalidad de educación a distancia ha evidenciado oportunidades gracias al vertiginoso despliegue tecnológico y el mercado informal en Bolivia, siendo muy fácil renovar y ampliar la adquisición de equipos e implementos de hardware y software. Hoy, en general, sin dificultades sustantivas, los docentes impartimos sesiones sincrónicas y asincrónicas, compartiendo textos en PDF, imágenes, audio y videos que el estudiante puede archivar por su cuenta. Grabamos nuestras clases, inclusive filmándolas frente a un pizarrón, como si estuviésemos en un aula real. Sincrónicamente preguntamos a los estudiantes conectados. Les invitamos a conectarse a eventos académicos de alto nivel transmitidos desde cualquier parte del mundo sin restricciones idiomáticas. Valoramos a las más apreciadas autoridades intelectuales. Compartimos grabaciones de documentales, debates, folletos, artículos especializados, entrevistas, series, films y una enorme variedad de recursos multimedia para fortalecer, profundizar, motivar y consolidar el aprendizaje, el crecimiento intelectual y la discusión académica en torno a los contenidos curriculares. Los recursos de ofimática permiten efectuar una administración académica impecable. El uso de plataformas y aplicaciones permite la corrección automática de prácticas, la formación de bancos académicos, las posibilidades de compartir ejercicios, evaluar monografías y efectuar un conjunto amplio y diverso de actividades privadas y públicas, docentes y discentes, sincrónicas y asincrónicas del mundo educativo de hoy día. Incluso hay a disposición facilidades de punta para realizar actividades de laboratorio y talleres, mostrando que la modalidad presencial no es insustituible. Pero la más importante oportunidad que ofrece la educación a distancia es modificar la vieja relación vertical de poder en el aula, sin menoscabar la calidad académica, insistiendo en la autoformación y educando para la vida integral, tanto en la dimensión humana como en el desempeño profesional. También se trata de nuevas formas de planificación del proceso docente educativo y de su implementación procesual hasta la consumación de la evaluación en todos sus niveles y formas. En fin, al lector interesado le invito a leer las 10 páginas de la introducción de mi libro, donde expongo mis opiniones, por ejemplo, sobre cómo la educación a distancia permite mejorar y actualizar el diseño curricular y el desarrollo de los sílabos. Genera competencias técnicas y profesionales nuevas, con énfasis en la producción científico-tecnológica y en la investigación. Contrariamente a algunas opiniones sesgadas, muestro también que, a diferencia del docente de inteligencia artificial, el real, de carne y hueso, con valores, gestos y afectos, es y será insustituible. Defiendo también el uso y nutrición de bancos de datos con copyleft, instando a tener conciencia sobre las consecuencias ecológicas de la publicación física de textos y las enormes posibilidades no lucrativas que se dan, por ejemplo, en las bibliotecas virtuales. Critico el sistema de indexación de publicaciones que genera grandes ganancias económicas a intermediarios y remarco la necesidad de control en las políticas universitarias de investigación y necesidad de publicación de planteles remunerados, debiendo generarse blogs o sitios web personalizados. Finalmente, mostrando su viabilidad,
Sugiero cómo un gobierno inteligente en 2020, siguiendo el paradigma cibernético, habría diseñado con educación a distancia políticas educativas para primaria y secundaria, transmitiendo programas secuenciales en televisión abierta y por radio para todas las asignaturas de los 12 grados de la educación reglada. Respecto del futuro, mi libro analiza alternativas y posibilidades de combinación de la modalidad presencial con otras a distancia. Señalo la necesidad de que la universidad pública en Bolivia motive a investigadores, publiquemos, participemos activamente en eventos académicos virtuales, procurando colaboración académica y busquemos movilidad docente virtual usando medios tecnológicos. Así, incluso la solitaria sesión frente al monitor o la que cuente con pocos estudiantes en la modalidad semipresencial podría ser vista y criticada en cualquier parte del mundo. Posible enriquecerla con grabaciones de expertos mundiales y premios Nobel. Mi introducción hace un recuento del contenido de mi libro como resultado también de mi experiencia de más de 3 décadas de ejercicio en la docencia y la investigación en pre y posgrado. Destaca la concepción esquemática del texto y la facilidad de búsqueda temática empleando la versión digital. Resume los 10 capítulos y refiere las ventajas del glosario, la bibliografía y los índices. Termino mi alocución, estimado público, agradeciendo al Instituto de Estudios Bolivianos por el reducido tiraje físico de mi libro Educación a Distancia, por haber puesto la versión digital a disposición gratuita del mundo con prontitud y a quienes contribuyeron a su conclusión, en especial a la señora directora, la doctora Beatriz Rosels Montalvo y al licenciado Diego Pomar Crespo, siempre dispuesto a brindar total colaboración. Gracias. Estamos esperando al maestro Marcelo Columba, que va a presentar cuadernos de investigación número 18. Bueno, parece que no está por algún problema. Voy a pasarle el micrófono al doctor Luis Lozada. Muy breve, como editor general, muy breve. Sí, ahí se queda. Bien. Parece que no sabemos qué ha ocurrido con el maestro Columba, que estaba en camino. Tú no has hablado con él. ¿Ya? Vale. Ya. Bueno, en caso de que no esté presente, acordamos con el doctor Lozada dejar el número 18 para una siguiente presentación cuando los otros cuadernos siguientes que también se ocupan de la mentira estén listos. Así que les agradecemos muchísimo por su presencia y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.